Seguimos en Muy Masculino hoy con Ricardo Vázquez, que nos está contando de esos problemitas comunes que se pueden presentar en los vehículos, y estamos centrados mucho en la batería, en esos problemas eléctricos. Y en el anterior segmento, antes de la pausa, le dije a Ricardo que nos hablara de los cables, esos cables gruesos, rojo y negro, que a veces la gente cuando se va a desbarar, eso lo ponen a un lado y el otro como si fuera una especie de cosa que le va a explotar y no saben qué hacer. Hablemos entonces de los cables. Ok, los cables para iniciar un vehículo son tal vez para algunos carros, por ejemplo los automáticos, la única forma de desbararse, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque podrían no funcionar siempre. Recuerden que el vehículo requiere una energía eléctrica para funcionar una vez esté encendido. No es que usted usa la batería y ya no se vuelve a acordar de ella, que es lo que tradicionalmente se piensa, sino que todo el sistema eléctrico y electrónico del carro se requiere para mantener girando el motor, entre otras cosas para producir una chispa que va en las bujías y que es la que enciende la mezcla. O sea, si el carro no tiene suficiente batería o si el sistema de carga del motor no está operando de forma correcta, por más que intentemos iniciar ese carro con una batería descargada, no vamos a lograr que después de retirar los cables o después de empujarlo 10 vueltas a la manzana, el carro los tenga encendido, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claridad sobre eso. Ahora, ¿cómo sabemos que un vehículo tiene malo su sistema de carga? Prende un bombillo rojo en el tablero, que es ese bombillo de la batería que tiene usted ahí, ¿cierto? Si un carro después de encendido tiene ese bombillito prendido, olvídese que lo que sigue ahí para adelante es un problema, ¿cierto? Entonces, por eso es rojo, inclusive, para que uno no funcione más. Pero supongamos que el carro entonces simplemente lo dejamos una noche con las luces prendidas y lo que tenemos que hacer es iniciarlo, ¿cierto? Dos opciones, una empujarlo y otra prenderlo iniciado. La empujada tiene riesgos porque muchos accidentes ocurren con eso. El carro a veces prende y uno está tratando de empujar y se va de bruces, se quiebra las narices, o la persona no es muy experta en el cuento de hacer el procedimiento, entonces se da con un vehículo que viene. Entonces lo más sano, yo diría, es prenderlo con unos cables, pero hay que ser muy cuidadoso. El uso de los cables es muy peligroso. Usted ahorita al iniciar me decía, es que la gente lo pone así como si fuera una bomba atómica. Yo no diría que una bomba atómica, sino una bomba nuclear. La batería es un elemento de por sí que genera respeto porque la electricidad para muchas personas, por el hecho de no verla y pegarle esos calambres a la gente, le tiene temor, ¿cierto? Pero digamos que el temor que aparece en los carros para la batería no está ligado a que lo coja uno la corriente o no, sino que la batería es un elemento que en su proceso de conversión de energía química a electricidad genera hidrógeno en forma de vapor. Ese hidrógeno es explosivo. Pues todos sabemos que el hidrógeno en presencia de una llama da más llama, ¿cierto? Quema. Y entonces esa llama en el proceso de encender un vehículo es la chispa que hace usted cuando pone unos cables o cuando pone en corto la batería. Esa pequeña chispa podría en algún momento encender ese hidrógeno y producir una explosión. Explosión que dirían, bueno, ¿y qué pasa además de la explosión? Pues primero es una llamarada y segundo, ese hidrógeno que está dentro de la batería, que usted inclusive destapó a ver, porque uno ahí muy querido quita las tapas y mira para allá y todas las cosas, ese hidrógeno que está dentro puede ocasionar explosión ya contenida dentro de la celda de la batería y es abrir la batería y exponer el ácido sulfúrico que tiene dentro al contacto con el carro y con la cara y con todo lo que uno tiene ahí. Entonces es muy importante manipular correctamente no solo la batería, sino también esos cables que están intentando pasar corriente de un carro para otro. Yo por aquí estoy buscando, Ricardo, como unas imágenes para ilustrar. O sea, la idea es, voy a mostrar una, o sea, la idea es que este carro frente a frente, vamos a ver si de pronto cuál nos sirve más. Bueno, la teoría entonces de encender un vehículo con otro vehículo es simplemente hacer que la batería del otro carro sirva de reemplazo en paralelo con la batería descargada. Ahí tenemos mire lo que estoy diciendo. De reemplazo en paralelo, o sea, no es que yo, y mucha gente dice, no, mire, no tenemos cable, entonces venga, le quitamos la batería a mi carro que está buena, se la ponemos a su carro, apenas prende, se la volvemos a quitar, y entonces, no. Necesariamente en el carro varado la batería tiene que seguir estando. Segundo, la batería, lo que va a encender el carro varado no es el otro carro. Eso es muy importante que los clientes lo tengan en cuenta. No es el otro carro, es la batería del otro carro. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar las dos baterías de tal manera que pase energía eléctrica de la batería que tiene mucha carga a la batería que tiene poca carga y de ahí encender el vehículo.
¿Por qué hago tanta fuerza en este concepto? Porque aparecen muchas ideas erradas que son peligrosas. Por ejemplo, mire, deje el carro prendido. Una idea peligrosa. Sobre todo el que pues, deje el carro prendido, el que está donante, por decir así. Segunda idea peligrosa. Quite la batería y entonces, como no tenemos cable, lo que le decía ahorita, quite y ponga. Idea peligrosa. Tercera idea peligrosa. Deje yo chispeo a ver si esto tiene carga. Todas esas cosas hay que tener cuidado porque o corremos un grave riesgo de tener un daño físico o segundo, corremos el riesgo de tener un daño grave electrónico en el vehículo, en uno de los dos, que va a salir más caro el caldo que los huevos. Entonces, después de haber verificado entonces que el tema fue que dejamos las luces prendidas, apagar todo, yo recomendaría el siguiente procedimiento. Cargar la batería descargada y olvidarse del carro donante. ¿Qué quiere decir eso? Conectar los cables de un carro para otro, intentar cargar con este carro y luego desconectar para poder dar encendido. ¿Cuánto tiempo? Hasta que uno supuestamente pueda darle arranque. Entonces ahí vienen las complicaciones. Eso diría es el tema ideal, pero como no se puede hacer, digamos el tema recomendable es el siguiente. Con ambos carros apagados, sobre todo el donante apagado, darle arranque al carro que está varado. Listo. Olvidarse de prender el carro y darle, bueno, ahora sí que está prendiendo el arranque. No, porque repito, el concepto es de una batería a otra, no del carro bueno al carro varado, sino de una batería a otra. ¿Cómo conectar los cables? Es muy importante tener en cuenta la polaridad. Por eso los cables hacen tanta diferencia entre los colores. Hay un pedazo del cable ese de iniciar es rojo con sus puntas rojas y el cable rojo, y el otro pedazo del cable es negro con sus puntas negras y todo negro. ¿Por qué? Porque se debe conectar el borne negativo con el borne negativo de la otra batería y el borne positivo con el borne positivo de la otra batería. Cuando hablamos de positivo hablamos de más, signo más. Cuando hablamos de negativo hablamos de signo menos. O sea, el borne positivo de la batería debe estar conectado con el borne positivo de la otra batería. Vuelvo y lo digo para que quede claro. Que rojo con rojo, entonces, por eso, y para evitar enredos, entonces hacen los colores. Entonces, el rojo va siempre al positivo porque van a ver que el capuchón de la batería, ese protector que trae la batería, es rojito también. Entonces, ahí va uno, en la otra batería va el otro rojo. Conectamos, podemos inclusive hacerlo así, conectamos la batería cargada, rojo, el otro rojo al borne positivo de la batería descargada. Nos venimos a la nueva otra vez y nos queda el negro por conectar al negativo del carro negro. Y ya por último, al carro descargado le ponemos el negativo. Pero una cosa, y pues estoy hablando desde el desconocimiento, está buena esa técnica de rojo, rojo y después negro, negro. Pero entonces si yo pongo rojo, después voy al rojo y pongo el negro, mucho cuidado con el negro que se me vaya, que de pronto no vaya a estar tocando alguna parte de metal. Por eso lo que estamos tratando es de no cerrar un circuito, ¿cierto? Cuando ponemos rojo con rojo, ahí no pasa nada. Ah, no pasa nada, listo. Cuando ponemos el otro negro aquí, todavía no estamos haciendo ningún riesgo porque allá tenemos un carro que está descargado. Cuando ya nos vamos y ponemos, ya está cerrado el circuito y ya estamos listos para dar. Uno puede hacer el primer intento ahí, ¿cierto? Bueno, listo, conectado. Vamos a darle arranque al carro varado. Sin que el donante esté prendido. Quieto, apagadito. Listo. O sea, conectamos, estamos seguros, revise. A veces uno, por error, va y mira a ver si la batería tiene líquido, ¿cierto? Y uno destapa y mira ese montón de cosas. Tapemos nuevamente la batería, ¿cierto? Hay que tener, repito, mucho cuidado con el hidrógeno, que es muy explosivo, y entonces ese darle arranque a una batería genera gran cantidad de hidrógeno y debemos evitar que entre en contacto con las chispas que se producen al lado de la batería. Casi siempre debe girar, casi siempre. Ahora, ¿cuándo no gira? Por ejemplo, cuando el donante es un pequeñín, y el que estamos tratando de prender una camioneta diésel, por ejemplo, que es un gran consumidor de energía. En ese caso, no es suficiente la batería del carro pequeñito, no es capaz, estamos pidiendo pera al olmo, ¿cierto? Entonces ahí vienen ya procedimientos de cómo seguir. Voy a hacer, digamos, una advertencia. Los cables son bastante gruesos. Sí. ¿Por qué? Porque debe pasar una gran cantidad de corriente por ahí. Cuando hablo de corriente hablo de amperios, ¿cierto? Decíamos ahorita al inicio del programa, es el punto donde la batería muestra su máxima nobleza, porque es ahí cuando le estamos sacando toda la corriente. Entonces, por esos cables va a pasar una gran cantidad de corriente. Van a ver inclusive que a veces los cables se ponen calientes, ¿cierto? Porque es normal. Es normal por lo que estamos haciendo,
pero no es normal si la corriente es tanta que vamos a retirarlo. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces estamos tratando de prender un carro muy robusto con unos cablecitos pequeñitos. No, pues si la semana pasada me funcionó, mire, yo le presté al vecino que también tiene otro Sprint, con estos mismos cables lo prendimos. Sí, pero ahora estás prendiendo una Toyota Diesel con un motor de 4 litros y o sea, no está pasando la misma cantidad de corriente que pasó la semana pasada por ahí, entonces es normal que se caliente. También ocurre que como es uno de malas, siempre que va uno a prender con unos cables prestados, no funciona. Pero hermano, a veces cuando el cable comienza a molestar, porque se ponen viejos los cables de encendido también, se pone caliente en un punto determinado. Mire, se calentó aquí en la cosa esta, mira aquí. O sea, va uno a ver y es que la pinza a la que está sujeta el cable que viene de allá no lo está amarrando, no está estando bien sujetada la pinza, y entonces tiene juego y ese juego pone, digamos, una alta resistencia y ahí hay un paso de corriente. Entonces hay que tener cuidado en eso de que no siempre los cables no van a funcionar. Entonces digamos que los cables están bien, que se calentaron porque el otro carro no dio, entonces, pero definitivamente no fuimos capaces. La cantidad de corriente que pasó por los cablecitos de este pequeño donante a ese carro tan grande no fueron suficientes para hacerlo encender. ¿Qué hacer, cierto? ¿Qué hacer? Bueno, calma, ¿cierto? Ya, segunda opción, tome el celular y llame a la asistencia, pero supongamos que el celular no funciona, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hacer que esa batería que está muerta cargue, ¿cierto? ¿Con qué? Con el donante. Un carro es capaz de generar unos 30, 40 amperios de carga de su alternador, que es el que nos va a ayudar a mantener la batería cargada. Entonces ya tenemos las baterías conectadas, este carro apagadito, o sea, baje, échele llave al muerto, échele llave porque pasan muchas cosas. Me pasó la semana pasada, digamos, ahí en Autotest, sabiendo y conociendo, y alguien con los carros conectados le dio arranque al carro y el motor prendió. Bueno, en fin. Entonces, no fuimos capaces, no arrancó. Con el donante prendido, nos vamos a tomar un tinto tranquilos, ¿cierto? Prendemos las dos baterías conectadas, prendemos el donante un ratico aceleradito y dejamos ahí aceleradito el motor. ¿Para qué? Para que ese alternador de este carrito pequeño, con un esfuerzo sobrehumano, inaudito, pase alguna corriente para acá. ¿Para qué? Para ya no depender de la capacidad de estos cables pequeñitos, de permitir ese paso grande del arranque, sino que pase una corriente pequeña menor, pero suficiente para darle algo de carga a esta batería. ¿Hasta qué? Hasta que ella, entonces, ya, ¿cómo vamos a ver? Muy difícil, pero digamos puede ser unos 5 minutos. Okay. Con un carro medianamente acelerado, no al extremo, sino medianamente acelerado, para que entonces tengamos ese paso de corriente. Después de que ya sospechemos que está bien, ojo, hay que apagar este. Dale a ver si está... Un momentico, yo apago mi carro, o sea, apagar el donante. ¿Por qué? Porque el donante, decíamos ahorita, el que prende un carro apagado es la batería, no el alternador. Pero si usted tiene esto aquí, este carro está encendido, cuando usted le pegue el jalón a esta batería, o sea, le dé arranque al carro varado, ¿de dónde va a salir la corriente? Pues de aquí, ¿cierto? Pero no de la batería, va a salir desde el que está en ese momento trabajando, que es el alternador. Y un alternador, al que usted le pegue un jalón de 200 amperios, lo suicida contra la pared, ¿cierto? Es como si hubiera dado una mosca así la pachurra. Entonces, hay que aislar toda la parte eléctrica de generación de ese motor para que entonces solo la batería, otra vez, conectada con la donante. Y el poquito que recibió entonces, por haber estado prendido, digamos, ese motor que está recibiendo, entre los dos, ahí sí seguramente prende. Listo, está perfecto, pues, pero ese es en el caso extremo. Sí. Yo quiero, o sea, algo de los cables, pero quiero poner un ejemplo. Yo estoy sin cables. Y voy a poner el mismo ejemplo del Sprint. Y entonces yo vi alguna vez, no sé, en una finca, que alguien agarró con un objeto, creo que era un destornillador grande, y empezó a pegar a los bornes y le prendió el carro. Eso no sé si se puede asemejar. Yo voy a poner un ejemplo de batería de control remoto, que cuando uno está viendo cualquier película y el control no da, traes matracazos y da ese golpe a la batería si yo no tengo cable. O sea, ya vamos a sacar los cables, estoy yo solo, me fui para una finca, estoy varado y voy a pegarle a la batería. Doña Fanny, que me debe estar viendo, es mi mamá. Mantenía un zapato viejo en el carro. Ese carro, estoy hablando de 1972, aquella época en que estábamos todavía en la universidad, comenzando la universidad, 1974, 75. Ella todo lo rompía con un zapatazo, era un zapato viejo obviamente porque con los tacones nuevos no podía, pero nada tiene que ver con lo que usted está diciendo del control remoto. Aunque bueno, sí tiene que ver. Ahí tenemos un problema muy distinto que puede también ocasionar una batería descargada.
Los bornes son esos patas gruesas, esos cosos gruesos de donde se conecta la batería, ¿cierto? Ahí ponemos esos cables amarrados y ahí entonces tenemos el positivo y el negativo, ¿cierto? Recuerden, rojo positivo. También para que acuerden, más es el más grande, porque a veces uno no ve, está tapado, está vuelto nada. Más es el borne más grande. Bueno, eso también el está positivo es rojo o es el más grande y es más. El negativo es menos grande, es negro y está, bueno, hasta ahí. Entonces, ¿por qué le funcionaba el zapato de Doña Fan? El zapato de Doña Fan. Resulta que otra de las razones por las cuales la batería no alcanza a coger carga o va perdiendo su capacidad de almacenar energía, o también no es capaz de entregar la batería que el arranque le está pidiendo para hacer girar el motor, es que haya una resistencia al paso de la corriente, ¿cierto? ¿Qué es resistencia? Es algo que se opone a que pase la corriente. Cuando uno tiene un borne flojo, que repito, el borne es esa cosa de donde salen los cables que se pega a la batería, digamos que es ese aparato que se engancha así, que producto del mugre, del ácido que sale a la batería o de que este flojo comienza a tener un mal contacto con la batería, pues cuando le pidamos que entregue mucha corriente, no va a ser capaz, porque ahí entonces ya se va a ver la verdadera bondad de ese acople, ¿cierto? Si está sucio no funciona. Entonces, cuando uno le da el zapatazo, lo que hace es de alguna forma con ese movimiento remover ese mugre y establecer un contacto provisional que podría funcionar, ¿cierto? Entonces, volviendo al control remoto, efectivamente a veces una batería descargada, pero con unos bornes sulfatados dentro del control remoto, si usted la sacude, el poquito que le queda de corriente a la batería hace que funcione, pero no le va a funcionar el resto del año, ¿cierto? Sino solamente otras 2 o 3 veces. Entonces, otra de las razones por las cuales un carro no enciende es que los bornes estén sulfatados. Entonces, antes, pues por eso uno se baja pues con toda la elegancia y todo, a mirar, tal, ¿cierto? Vale la pena que miren, por lo que dijimos, porque el motor puede tener otra causa por la cual no prende, porque la batería no fue entonces que la dejamos en la luz encendida, sino que insospechadamente dejó funcionar. Entonces, una razón es ir a mover los bornes, o sea, miremos aquí. A veces, o casi siempre, cuando uno tiene un borne sulfatado, encuentra que está todo sucio, ¿cierto? O sea, no es solamente pues ahí el borne que secretamente tiene un mugrecito, sino que hay una costra grande de un sulfato que se llama eso, que es la mezcla de ácido sulfúrico con el plomo, con el cobre, y eso es lo que le va a dar el problema. Quítelo, límpielo y después siga el procedimiento de darle carga. ¿Sí vale entonces la soda o no? La soda sí, pero al borne, no a las celdas, que es otra cosa también grave error garrafal. O sea, hay que saber, por eso estos programas, porque hay gente que le echa la soda a la batería. Eso, pequeño Adams, lo hablamos la otra semana. Listo. Porque perfecto. es una cosa gravosa que se hace con los carros. Listo, Ricardo Vázquez, como siempre, entretenido, ilustrativo y aprendemos. O sea, hoy íbamos a tocar como 10 temas y solo tocamos uno, la batería, y todavía nos quedó más para el próximo miércoles. Claro, no, es que si los toco todos, la semana antes ya me toqué irme para otro canal a pedir cuchara, ¿no? Ricardo, muy agradecido por estar acá. Muy contento de estar ahí con los televidentes nuevamente y con ustedes también.